Bueno, continuando un poco con la temática de Diaforina citri, ahora nos vamos a referir al control biológico de Diaforina citri utilizando un parasitoide Tamarixia radiata. Hay que destacar que el parasitoide Tamarixia radiata desde las últimas décadas ha sido centro de atención a nivel mundial debido a las dispersiones tanto del vector como de la enfermedad y que ha sido utilizado ampliamente en programas de control biológico, tanto con presencia de vectores como de la enfermedad. En esta presentación nos vamos a referir a algunas características que lo hacen el parasitoide muy importante para el control de diaforina, los ajustes de la cría y las primeras liberaciones. Bueno, ¿por qué Tamarixia radiata? En primer lugar, una de las características más importantes es que se trata de un ectoparasitoide idiobionte. ¿Qué es esto? Bueno, en realidad parasita Intares 3, 4 y 5 de Diaforina citri y lo que hace es ectoparasitoide porque en realidad parasita externamente el cuerpo de las ninfas. Esto es, deposita un huevo, como podemos ver ahí, esa es Tamarixia y una ninfa 4, coloca un huevo externamente entre el tórax y el abdomen de la ninfa, por eso es que es ectoparásito, porque se desarrolla ese huevo externamente, y en segundo lugar es idiobionte porque desde el momento que coloca el huevo, ese huevo en realidad lo que hace es paralizar el cuerpo de la ninfa. O sea, a través de esto podemos explicar las dos características más importantes del parasitoide. En segundo lugar, es altamente adaptable, tiene una alta capacidad de búsqueda, esto lo pudimos ver a través de las primeras liberaciones que hicimos. Es específico, esto es una característica también muy importante el momento de elegir el parasitoide. Y bueno, tiene la capacidad, además de alimentarse de sus presas, o sea, además de parasitarlas, se alimenta de las presas. Es lo que se llama host feeding y en realidad lo que hace es consumir huevos, ninfa 1 y ninfa 2 de diaforina. Entonces, el control sería altamente efectivo porque en realidad están sumadas, alimentación y parasitación. Como antecedentes nacionales del control biológico tenemos el FPTA número 28, en lo cual en el momento de ejecución de este FPTA se detectó Tamarixia radiata en noviembre de 2006. Los parasitismos en realidad fueron bajos, fueron en algunas variedades. Los parasitismos no superaron el 50% y en realidad en la próxima temporada no se observaron. Entonces, como conclusión, tenemos que la presencia de Tamarixia radiata a nivel nativo había sido errática. Bueno, en el momento de proponernos la cría de Tamarixia radiata, en primer lugar tuvimos que ajustar la cría de Diaforina citri. Y esto en realidad partió en el 2012. En el 2012 nosotros, sin contar con un material vegetal, ya empezamos a ensayar los primeros intentos de cría. En ese momento el material vegetal que en realidad contábamos era limón, cravo y sidro. Entonces, como sabíamos que esos materiales vegetales en realidad podían ser usados, comenzamos en el 2012. En el 2014, en realidad, lo que hicimos fue seleccionar un material vegetal alternativo a Murraya paniculata. ¿Por qué? Porque en primer lugar la presencia de Murraya en realidad era escasa y en segundo lugar porque como era hospedera de la bacteria y de la hospedera del vector y la bacteria, en realidad tratamos de evitar. Entonces, en realidad seleccionamos 6 materiales vegetales que fueron limón cravo, limón rugoso, limón eureka, pomelo Duncan
naranjo dulce y sidro. Entonces ahí iniciamos ensayos de selección de ese material. Y ahí iniciamos, en realidad, ensayos para ver cuál de esos materiales resultaban más eficientes. A mediados de 2015, en realidad ya teníamos los materiales vegetales seleccionados y habían resultado ser los más efectivos, limón, cravo y naranjo dulce. A fines del 2015 ya teníamos prácticamente el proceso ajustado y ahí los adultos que obteníamos de esa cría en realidad colaborábamos en otros proyectos, tanto con ninfas como con adultos, ensayos de productos químicos, entomopatógenos y otros controladores biológicos. Y a fines de 2016 en realidad considerábamos que la cría de diaforina estaba ajustada. Mientras transcurría el proceso de ajuste de la cría de Diaforina citri, ya en el 2015, o sea, en la mitad del proceso de ajuste, nosotros obteníamos materiales del parasitoide Tamaricia radiata. Encontramos las primeras ninfas parasitadas en febrero de 2015 en un predio comercial. Entonces lo que hicimos fue traer ese material al laboratorio y obtuvimos la emergencia de los primeros parasitoides. Esos parasitoides en realidad se usaron teniendo la experiencia de capacitaciones que habíamos hecho en Brasil y en México. En realidad nosotros sabíamos que la tamarixia, una vez que nace, está en condiciones de parasitar. Entonces lo que hicimos es, como teníamos ya material vegetal, ya había sido seleccionado, hicimos las primeras liberaciones en jaula en condiciones controladas. ¿Qué pasó? Esas tamarixias, en realidad, que fueron liberadas en las jaulas, lo que hicieron era consumir todas esas ninfas, que en realidad seleccionábamos 4 y 5, se consumían todo. Entonces, como también había sido muy puntual la colecta de ese material vegetal, porque en realidad estábamos a fines de febrero y no teníamos una reposición a campo poblacional, nosotros en realidad ahí como que perdimos. O sea, los primeros intentos fueron fallidos. En enero de 2016 volvimos a encontrar tamarixia en el mismo lugar, en cantidades importantes. También ahí como que nuestro proceso de búsqueda se había extendido y también la encontramos en Paysandú, en un predio comercial, y en otro lugar acá en Salto. Entonces, con todo ese material vegetal, en realidad trajimos esas ninfas parasitadas, logramos obtener los adultos, iniciamos el segundo intento. Como sabíamos que en realidad tamarixia parasitaba ninfas 3, 4 y 5, nuevamente se inició el proceso. Ahí en ese momento recibimos la visita de y medio que intercambiábamos con los capacitadores que en realidad habíamos tenido en Brasil y México y le explicamos lo que nos pasaba, que una vez que liberábamos las tamarixia, en ninfas 3 y 4 se consumían todo el material y no parasitaba. Entonces, en realidad dijimos, bueno, algo está pasando con la alimentación. Entonces ahí lo que hicimos fue ajustar su alimentación. Entonces, previamente a la liberación lo que hacíamos era darle huevos y ninfas pequeñas de diaforina por 48 horas y luego introducirlas en las jaulas. Y ahí empezamos a tener resultados más exitosos. Pero igual, de todas maneras, como que la cría en realidad no se mantenía a los niveles que nosotros esperábamos. Entonces, por intercambio de información, lo que hicimos en ese momento fue incorporar adultos de Tamarixia radiata venidos desde México. En realidad recibimos 2.500 individuos, entonces juntamos nuestras primeras emergencias a nivel local con esos parasitoides que venían de México y en realidad logramos desde ahí en adelante mantener la cría. ¿Ah? O sea, con ese ajuste en la alimentación, nosotros hasta el día de la fecha mantenemos la cría de Tamarixia radiata. ¿Ah? Y en febrero de 2017 lo que hacemos es una
experiencia de hacer liberaciones a campo. Tomamos un cuadro de 1 hectárea, un poco rompiendo con las experiencias de otros países que usaban para liberar 400 individuos por hectárea. Nosotros en realidad, como fue piloto, en realidad teníamos un predio con alta infección de diaforina y quisimos aprovechar. Entonces, en realidad lo que hicimos es liberar una menor cantidad. En este caso liberamos 200 individuos. Y también modificamos el esquema porque experiencias de otros países, en realidad ellos utilizan en primer lugar 400 individuos por hectárea y los distribuyen a nivel perimetral. Nosotros cambiamos un poco, hicimos una liberación central. Ahí está el punto de liberación. A partir del punto de liberación establecimos 3 círculos. Cada uno de los círculos tiene distintos puntos de liberación y cada punto en realidad tiene 3 plantas. El primer círculo está a 6 metros del punto de liberación, el segundo círculo está a 24 metros del punto de liberación y el tercer círculo está a 48 metros del centro de liberación. Cada punto de liberación incluye 3 árboles. Se hace una liberación el 1 de febrero de 200 adultos y una segunda liberación que la hacemos el 22 de marzo con 70 adultos. En realidad, el número de los parasitoides fueron de acuerdo a la disposición de adultos que nosotros teníamos. En realidad era lo que teníamos, eran los sobrantes de nuestra cría. ¿Qué resultados tuvimos? La primera liberación hecha el 1 de febrero, acá está indicando la flecha. Hicimos una medición a los 10 días, 9 días, y los resultados fueron 0% de parasitismo. Si vemos acá, hubo un periodo de lluvias abundantes, y después hicimos la segunda liberación el 22 de marzo de 70 adultos. A los 7 días se sacan los brotes con ninfas y vimos que el parasitismo era de un 66%. Se hace otra evaluación a los 13 días y el parasitismo da 81%. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Bueno, en las gráficas de temperatura vemos que luego de la primera liberación las temperaturas la media fue bastante alta, tuvimos lluvias, inmediatamente al otro día de la liberación hubieron 70 milímetros y al igual que diaforina pensamos que la lluvia afectó el proceso de parasitismo. Pero si miramos la segunda liberación, que si bien fue de un número inferior, en realidad liberamos 70 adultos, las temperaturas fueron más óptimas para el desarrollo de tamarixia. Acá tenemos el cuadro, donde indica que el 9 de febrero el parasitismo fue 0, el 29 de marzo 66 y el 4 de abril 81%. Hubo otro muestreo el 17 de abril en el cual el parasitismo fue el del 17%, en realidad ahí coincide con la presencia de las ninfas y las bajas temperaturas que ya comenzaron. Bueno, reviendo un poco el proceso de cría a nivel de confinada, nosotros lo que vemos es que inmediatamente después de la incorporación, que fue el 28 de junio de 2016, porque nosotros incorporamos los adultos de tamarixia el 12 de junio, en realidad los porcentajes ahí de individuos obtenidos por jaula fueron relativamente altos. O sea, hubo un parasitismo de 8 huevos por hembra. Pero a medida que pasa el tiempo vemos que esos números en realidad son muy variables. En momentos tenemos parasitismo de 5, como en momentos tenemos parasitismo de 2. Entonces, si bien nosotros logramos mantener la cría desde la incorporación de los parasitoides de México, en realidad no logramos acercarnos a los números de parasitismo de otras crías, como las de México y Brasil, que es de esperar que una hembra en realidad ponga 10 huevos.
Nosotros tuvimos 8 huevos al principio y después como que se estabilizó en promedios de 5. Entonces, reviendo un poco esto, vimos que si bien nosotros habíamos logrado mantener la cría y que la liberación que hicimos en el campo había sido realmente eficiente, podíamos rever la situación. Y bueno, ¿de qué manera? Probar con una planta de murraya. Entonces hicimos un relevamiento conjunto con el personal del ministerio de los ejemplares de murraya que podíamos encontrar acá en Salto. Y bueno, nos encontramos que en realidad había más de lo que pensábamos. Había murrayas en viveros, murrayas en el ornato público. Entonces, reviendo un poco, porque nos habíamos propuesto tener crías eficientes, decidimos probar qué pasaba la cría sobre una planta de murraya. Y en ese momento conseguimos una planta de murraya que en realidad pasó por todo el proceso, digamos, de rever si esa planta estaba sana. ¿De qué manera? Bueno, la primera infección que se hizo de esta planta, los primeros adultos fueron enviados al ministerio para ver si realmente esta planta estaba sana. Cuando nos dieron el ok, lo que hicimos es llevar esa planta en las mismas condiciones que teníamos las crías de limón cravo y naranjo dulce y iniciar ese proceso para ver realmente qué estaba pasando, cuáles iban a ser los resultados. Podamos la planta, a los 7 días esa planta emitió brotes y ahí le liberamos 125 adultos de diaforina y a los 10 días, una vez que el parasitoide ya había trabajado, hicimos la cosecha de esos brotes y obtuvimos que los resultados fueron 213 adultos de Tamarixia en una planta. Entonces esto nos demostraba, en primer lugar, que a pesar de que se trataba de un material vegetal, en realidad que no era bueno, porque en realidad era una planta de murraya a 2 años, cuando nosotros sabemos que el ideal de plantas para la cría de murraya es entre 8 y 10 meses, esta planta en realidad no era lo más adecuado, pero sí nos sirvió para darnos cuenta cuánto es posible soportar una planta sola en cuanto a la infección de adultos. ¿Por qué? Porque nosotros en una jaula de limón cravo con 5 macetas, con 2 plantas, en realidad le liberamos un total de 120 adultos. ¿Por qué? Porque ese número se llegó por ajustes de cría. Porque si le poníamos 200 saturábamos los brotes, si le poníamos menos no era suficiente y llegamos al estándar de 120 adultos. Entonces, esta planta sola, en esa situación en realidad que era vieja, que dio pocos brotes, fue capaz de soportar 120 adultos de diaforina. Entonces, si yo quiero producción, eso es muy importante porque más individuos le pongo, más ninfas tengo. Entonces, en el momento del parasitoide trabajar, voy a tener mayor producción por jaula. Frente a esta situación, en realidad, nosotros lo que hicimos, cambiar un poco la situación, se revió. Y bueno, lo que en realidad está en proceso es ese ajuste de la cría en cuanto al material vegetal. En realidad, ahora estamos pensando de generar nuestras propias plantas de murraya. Lo que hicimos fue detectar una planta madre en un vivero que también pasó por el proceso, digamos, de autorización de sacar los frutos de esa planta. Lo que hicimos fue mandar ramas al ministerio también para que nos dé lo que hay en cuanto a esa planta, si está libre de la bacteria, y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces hicimos colectas de semilla, que fue aproximadamente el 15 de agosto, se hizo la siembra y en este momento tenemos los plantines con 2 meses. Aproximadamente a los 8 meses, esos plantines estarían en condiciones de ser usados para la cría. Y bueno, creo que lo que apuntamos es a una cría masiva del parasitoide y se presentó un proyecto la ANI y bueno, si ese proyecto es aprobado, digamos, nosotros ya vamos a tener
los primeros resultados, o sea, utilizar las primeras plantas de nuestra producción. Quiero agradecer a todo el grupo que participó en el proceso que fue resumido, simple, de 2012 a 2017, pero en realidad fue bastante complicado. Y acá en realidad es una foto de una ninfa de Diaphorina citri, la cual fue parasitada por Tamarixia radiata, y filmamos el momento en el cual está a punto de emerger. Este proceso en realidad de emergencia dura unos cuantos minutos, fue controlado hasta que logramos obtener el momento en el cual la Tamarixia en realidad sale. Bueno, y es todo. No sé si José... Si José quiere aclarar algo acerca del proyecto. No, simplemente decir que, bueno, como parece lógico, tratar de que todo este trabajo de ajuste de la cría en Salto Grande de Tamarixia radiata no quede solo en cuestiones de investigación, sino que termine todo en un proceso masivo de cría. En esto estamos en este momento, así que esperemos tener en un periodo prudencial de tiempo miles de estas secuencias ocurriendo acá en esta región para liberar en donde sea. Gracias. Siguiente expositora, María Eugenia Moros.